Hola, espero se encuentren bien. En esta nueva reunión vamos a referirnos a todo lo que es aparato digestivo. Bueno, no a todo, porque es tan largo que vamos a tener que dividirlo en dos encuentros. El primero de ellos va a corresponder a tubo digestivo y el segundo a glándulas anexas, todo lo que es hígado, páncreas y glándulas salivales. Bien, entramos con tubo digestivo. El tubo digestivo tiene desde el esófago en adelante, desde el esófago hasta el recto, una estructura común. Tiene siempre la misma forma de estructurarse, que es desde la luz hacia la periferia, las capas son mucosa, submucosa, muscular propia y una serosa o una adventicia dependiendo de la región anatómica de la que estemos hablando. Tengan en cuenta que en este tramo, la mayor parte del tubo, que va desde el esófago en adelante, tiene la particularidad, la mucosa, de tener una fina capa muscular que le pertenece. Se llama muscular de la mucosa. Y aparece aún en los libros con su vieja denominación en latín como muscularis mucosae. Bien, siempre la misma estructura. Ahora, desde esófago en adelante. Antes tenemos la cavidad oral y la faringe. ¿Ahí está la misma estructura? No, es distinta la estructura. Ahora vamos a referirnos en particular a algunas pocas características diferenciales que tienen esas regiones. Pero recuérdenlo siempre, la estructura del tubo digestivo es mucosa, submucosa, muscular propia y por fuera una adventicia o una serosa dependiendo de la región. La mucosa tiene esa particular característica de tener una muscular de la mucosa. Es la única mucosa en el organismo humano que tiene muscular de la mucosa. Así que le tengo que remarcar que la muscular de la mucosa es la capa característica del tubo digestivo. Podrán preguntar eso en los exámenes y es tan tonto que capaz que lo preguntamos porque es imposible que un alumno no lo sepa y no lo conteste bien. Seguimos adelante. Antes del esófago teníamos cavidad oral y faringe. ¿Qué tenemos en la cavidad bucal? Además de una mucosa con un epitelio estratificado, plano, papilífero, no queratinizado, obviamente si es una mucosa porque la superficie es húmeda. Hay que destacar que las papilas del epitelio son sumamente altas o profundas, como quieran, de modo que se van a translucir los vasos que están en el tejido conectivo que subyace al epitelio. Por lo tanto, va a tener ese característico color rojizo. Pueden encontrar algunos corpúsculos gustativos, debajo encuentran, o por fuera si prefieren, tejido conectivo y luego músculos. Bien, en la cavidad oral encontramos también, en la cavidad bucal, encontramos las piezas dentarias, 20 en la dentición temporaria, popularmente conocido como dientes de leche que se dice, y 32 en la dentición definitiva. Los dientes tienen algunas estructuras en común, tienen una raíz, un cuello, una corona. En la corona tienen una superficie representada por el esmalte dentario, con sus células en particular, que son los ameloblastos. Luego tienen la dentina con los odontoblastos. En la raíz no tienen el esmalte, tienen los odontoblastos y los cementoblastos del cemento dentario. Los dientes, básicamente, sin entrar en detalle, tienen dos aparatos muy importantes, que son uno el aparato de fijación con unas vainas radiculares que lo fijan al alvéolo y otro un aparato trófico, que es todo lo que se refiere a la pulpa dentaria, ese tejido conectivo primitivo, irrigado e inervado, que es la pulpa dentaria. Entonces tiene un aparato vital o trófico y un aparato de fijación. Esto tenemos que saberlo, por lo menos eso, nadie va a ser odontólogo de aquí, menos con estas cosas pocas que estamos dándole, pero tienen que saber que una cosa es la vitalidad de un diente y otra es su fijación. Por eso uno puede encontrar a veces un diente perfectamente fijo, inmóvil, esto está bárbaro, no está nada bárbaro, quizás esté muerto, y ni duele ni esto ni nada, pero porque el aparato vital o trófico lo tiene muerto.
Y se queda fijo porque tiene el aparato de fijación. Y otras veces un diente está flojo y uno dice, y esto está, pero duele. El aparato trófico o vital lo tiene realmente vivo, activo, pero falla su fijación. Bueno, cualquiera de las dos cosas hay que tratarla como siempre con los especialistas, que son los odontólogos en este caso. En la faringe, continuando la cavidad bucal, tenemos que distinguir tres zonas, lo que es orofaringe, laringofaringe y la rinofaringe. La rinofaringe es la que está por detrás de las fosas nasales, orofaringe en la cavidad bucal y laringofaringe ya en las cercanías de la laringe. Bueno, en esa zona cambia el epitelio, por ejemplo en orofaringe tenemos un epitelio estratificado plano como el de la cavidad bucal, ya en laringofaringe lo mismo para la rino, y en la laringofaringe tenemos ya epitelio de tipo respiratorio. En cualquier caso, en la faringe no hay muscular de la mucosa. Lo que hay es una lámina fibroelástica que sería el análogo de, pero no es una muscular de la mucosa. Y luego que encuentro, bueno, conectivo denso, músculo, nuevamente, como habíamos comentado en la cavidad bucal, que son músculos de tipo estriado esquelético, en este caso los músculos faringeos, y por fuera en la faringe encontramos una adventicia. ¿Qué es una adventicia? Una estructura histológica constituida por tejido conectivo y adiposo dispuestos en forma desordenada. Bien, no es lo mismo que una cápsula. Las cápsulas están más ordenadas, son de otra textura. Bien, recuerden eso siempre. La adventicia que es una estructura histológica constituida por lo que acabamos de comentar, adiposo y conectivo en forma desordenada, es decir, no está dispuesto en capas u hojas. Esto es parecido cuando uno explica lo que es una mucosa. No lo hemos recordado, pero vamos a recordarlo por si acaso. ¿Y de dónde lo teníamos que recordar? Bueno, lo teníamos que recordar de cuando vimos histología 1. Cuando vimos epitelios, ahí veíamos que estaban asociados a un tejido conectivo. Y bueno, cuando se reviste una superficie húmeda, la asociación del epitelio y el conectivo que está por debajo del mismo, eso se llama mucosa. Regularmente reviste superficies órganos huecos, pero hay un caso de un órgano macizo que justamente tenemos que hablar ahora, que es la lengua. La lengua es el único órgano macizo revestido por una mucosa. Todos los demás que se le ocurra, si usted me dice la vejiga, si me dice el útero, si me dice el intestino, el estómago, la vía respiratoria, son todos órganos huecos los que tienen mucosa. El único órgano macizo revestido por mucosa, la lengua. Bueno, y está en la boca, debemos tener que hablar de él, sí. Bien, la mucosa de la lengua tiene un epitelio estratificado, plano, papilífero, obviamente no queratinizado. Y por debajo, y bueno, conectivo. Y en ese epitelio se forman unas estructuras muy particulares que se llaman papilas linguales. Hay básicamente, digo básicamente porque puede encontrarse alguna más, pero básicamente en el humano encontramos tres tipos de papilas, que son las papilas filiformes, las más abundantes, sin corpúsculos gustativos, son las especializaciones sensoriales que nos permiten percibir el sentido del gusto, y son las más ampliamente distribuidas. Tienen solo una papila primaria, un eje de conectivo y ya. En todo el dorso de la lengua es donde más abundan. Las papilas, otras papilas que también sobresalen de la superficie lingual, como estas filiformes, son unas que se llaman fungiformes. Las papilas fungiformes tienen forma similar, no es completamente igual a la de un hongo, quizás las imágenes ilustren más que lo que yo pueda contar, y tiene una papila primaria y algunas papilas secundarias. Hay algunos corpúsculos gustativos, hay algunos sensores en el epitelio, sobresalen también, como les dije, de la superficie lingual y se destacan sobre todo, predominan en las partes laterales o bordes de la lengua. Finalmente tienen un escaso número, no más de 8, 12, 16, exagerando la nota, pocas más, papilas que se llaman caliciformes. ¿Dónde encuentra tan pocas papilas? Bueno, encuentro en la B lingual. Las papilas caliciformes son de gran tamaño, no sobresalen de la superficie lingual, sino que están empotradas en la superficie lingual. Bien, estas papilas tienen un surco circunvalador que se llama, y tienen papila primaria y otras pequeñas proyecciones que se llaman papilas secundarias. Gran cantidad, enorme cantidad de corpúsculos gustativos intraepiteliales. Al fondo del surco circunvalador se vierte la secreción serosa de unas glándulas, acinosa, serosa, que están en la lengua,
que se llaman glándulas de von Ebner. Las glándulas de von Ebner lavan permanentemente el surco circunvalador. Esto es importante porque nos permite percibir mejor el sentido del gusto. Alguien se debe haber preguntado, yo puedo comer un caramelo de naranja y ahí nomás tomar un poquitito de café y siento el gusto de la naranja y el gusto del café, por decir. ¿Y por qué? Porque está lavado permanentemente. Si no se lavara permanentemente, bueno, uno sentiría siempre el gusto de lo que quedó estimulando allí. Pero esas glándulas de von Ebner nos ayudan bastante para percibir con claridad el sentido del gusto a cada cosa. Por supuesto que nosotros podemos ayudarlo a esto tomando un poquitito de agua entre cosa y cosa que comemos de diferente naturaleza. Entonces vamos a percibir el gusto muy bien. Esto lo saben muy bien los catadores de vino, los profesionales, si eso es una profesión, catadores de vino, porque ¿qué dicen ellos? Y bueno, si tomo una copa de vino, luego una de agua, entonces percibo mejor el próximo gusto. Supongo que si no tomaran la de agua terminarían borrachos, vino, y bueno, pero es verdad lo que dicen de que no percibirían adecuadamente, que lo perciben mejor tomando una de agua. Y es cierto, porque ayudan a las glándulas de von Ebner. Ni idea sé si saben algo de la glándula de von Ebner, pero las ayudan. Bien, ¿qué más encontramos en la lengua? En la lengua encontramos músculo estriadoesquelético en la profundidad, cortado en múltiples direcciones. En el vértice de la bilingual existe una pequeña depresión que se llama agujero ciego, uno lo conoce por anatomía, es lo que nos queda, el residuo que nos queda de lo que alguna vez fue el canal donde se origina la tiroides. La tiroides se origina en el vértice de la bilingual, alguna vez, aunque nos parezca extraño, y migra. Y lo único que nos deja es el agujero ciego. Siempre, siempre miren las estructuras y nos dicen algo acerca de lo que allí pasó. Cada cosa tiene escrita su historia en su estructura. ¿Le suena, no? Margalef. Bueno, ¿qué más encuentro en la lengua? Bueno, tirando ya para atrás del vértice de la bilingual, me encuentro con la base o raíz de la lengua y ahí encuentro la amígdala lingual. Ya hemos comentado algo acerca de la misma, no vamos a volver a insistir. Unos pocos nódulos linfáticos, el epitelio estratificado plano y unas pequeñas depresiones muy poco profundas, muy poco numerosas, que son unas criptas amigdalinas despreciables, les diría, si las voy a comparar con otras amígdalas como las que ya hemos visto, el caso de las palatinas. Bueno, con la lengua ya, por supuesto que se puede seguir hablando, pero para eso tenemos el resto del material. Bien, vamos a entrar al largo camino, pero sistematizado camino, que es de esófago en adelante. ¿Y qué con el esófago? Bueno, como siempre, ¿cómo lo voy a estudiar? ¿Y qué pasa en la mucosa? ¿Qué hay? ¿Qué estructuras hay? ¿Cómo son esas estructuras? En la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o una adventicia. Bien, ¿por qué digo que está sistematizado? Porque todos son iguales. Cuando vea estómago voy a ver cómo es la mucosa, la submucosa. ¿Está? Bueno, la mucosa del esófago. La mucosa del esófago tiene la característica de presentar un epitelio estratificado, plano, papilífero, no queratinizado, obviamente. En la lámina propia o conectivo que está por debajo del epitelio, en la lámina propia de la mucosa, encuentro algunas glándulas mucosas. Por debajo de la muscular de la mucosa que tengo la submucosa. Entonces, por favor, que quede claro, en la mucosa siempre estudio el epitelio, el corion o lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿En todas voy a tener eso? En todas. Oye, si son todas iguales, ¿cómo distingue uno del otro? Bueno, porque no es lo mismo el epitelio en el estómago que en el esófago o en el intestino. Ahora lo vamos a ir viendo. Y porque no siempre encuentro glándulas o tan pocas glándulas en la lámina propia. En fin, otras características más. Pero bueno, vayamos avanzando. En la submucosa del esófago encuentro una particularidad, que es la presencia de glándulas. Bueno, pero ¿y cuál es la cosa no particular? Lo que es común a todas las submucosas. Todas las submucosas a lo largo del tubo digestivo tienen tejido conectivo, vasos, nervios, un plexo nervioso, que se llama plexo nervioso de Meissner se escribe, y
ese plexo nervioso no lo consideren como nervios. Un plexo nervioso son ganglios intramurales, ganglios dentro de la pared, o sea, acúmulos neuronales. Oiga, tenemos neuronas allí, hay neuronas en el corazón, hay neuronas en el estómago, en el esófago, en el intestino, etcétera, por todo sitio. ¿Cómo es? Plexo de Meissner, así se llama. Y en la submucosa dijo que en particular en el esófago que encuentro glándulas en la submucosa. Deben recordarlo, miren que hay solo 2 sitios en la submucosa de todo el tubo digestivo con glándulas. Y son la submucosa del esófago y la submucosa del duodeno, que vamos a ver en un rato. Bien, más allá de la submucosa, ¿qué? La muscular propia. La muscular propia, ¿qué tipo de músculo tiene? Bueno, en el esófago hay una característica interesante. El tercio superior, simplificando, no sería completamente así, pero simplificando. El tercio superior tiene músculo estriado, el tercio medio tiene estriado y liso, y el tercio inferior tiene solo liso. Y de ahí en adelante ni me pregunte, siempre músculo liso. Y no se dispone en hojas, en bandas, sí, una circular interna y una longitudinal externa. Y entre ambas hay algo de tejido conectivo y otro plexo nervioso. Otra vez ganglios intramurales, sí, se llama plexo nervioso mientérico de muscular o tiene un nombre propio, el plexo de Auerbach se escribe. Bien, ¿qué más allá en el esófago? ¿Serosa o adventicia? Y no tengo por qué elegir, lo que tengo que decirle es, si hablamos del esófago torácico, bueno, claramente una adventicia. Y si hablamos del esófago, 2 centímetros. Intraabdominales, bueno, una serosa, el peritoneo. El esófago tiene por función el tránsito del bolo alimenticio. Es solo tránsito del bolo, nada más y nada menos tampoco, ¿no? Tránsito del bolo alimenticio. La digestión de algunos pocos azúcares empezó con la tialina y el bolo es transportado hacia el estómago. Bien, vamos a estómago. En el estómago, ¿qué encuentro? Y nuevamente, como está sistematizado, mucosa, submucosa, muscular, serosa, porque claramente ya estamos en abdomen y tenemos una serosa que es el peritoneo. La mucosa, ¿qué característica tiene? Bueno, un epitelio, una lámina propia, una muscular de la mucosa, pero el epitelio es cilíndrico, simple, glandular, extendido en superficie. Oye, ¿qué secreta? Moco, secreta moco, mucinas. Entonces, epitelio cilíndrico simple. Oiga, cambió abruptamente. Sí, yo venía de un epitelio estratificado plano y abruptamente cambia por uno cilíndrico simple o columnar. Ese límite escamo-columnar, ese límite entre el estratificado plano y el cilíndrico simple del estómago, entre el estratificado plano del esófago y el cilíndrico simple del estómago, se llama punto cardias. Es un punto importante, es el punto en el que realmente comienza el estómago desde el punto de vista histológico. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que el epitelio forma unas pequeñas depresiones que se llaman fositas gástricas o foveas gástricas. Al fondo de esas fositas gástricas se vierten las glándulas gástricas, que tendrán diferentes nombres según la anatomía. Serán las glándulas cardiales, si están en la primera parte del estómago, las glándulas corpofúndicas, si están en el cuerpo y el fondo techo gástrico, o las antropilóricas. No es tanto eso lo que nos preocupa desde el punto de vista histológico. Desde el punto de vista histológico, las glándulas estas que se encuentran en el corion o lámina propia del tejido conectivo laxo, estas glándulas tienen 4 regiones que se llaman istmo, cuello, cuerpo y fondo. En el istmo encuentro una célula que tiene el feliz y simple nombre de células del istmo. ¿Y qué hacen las células del istmo? Regeneran a las superficiales, a las del epitelio superficial. 3 días demoran en regenerarla y obviamente 3 días las otras en morirse. Si no, se juntarían células por todos sitios. Y en el cuello, ¿qué encuentro? En el cuello encuentro 2 tipos de células. Una que se llama mucosas del cuello, producen moco y producen bicarbonato, de modo que la superficie del estómago va a estar cubierta, la superficie del estómago, por una capa de moco y bicarbonato. ¿Qué más tenemos que decir? Que hay otras células en el cuello que se llaman, además de la mucosa del cuello, unas células que se llaman parietales. Las parietales son interesantísimas. Las parietales tienen un aspecto poliédrico, prismático, son sumamente acidófilas. Y estas parietales tienen un canalículo intracelular y una gran cantidad de mitocondrias,
lo que le permite, por ciertas proteínas integrales que tiene en su membrana, bombear protones. Entre la energía que producen la gran cantidad de mitocondria y la bomba de protones que tienen en la membrana del canalículo intercelular, bombean protones. En la luz, no en la superficie, en la luz del estómago, con el cloro que uno incorpora a la dieta, se va a formar ácido clorhídrico. De modo que el ácido clorhídrico, ¿dónde se forma? En la luz del estómago, no en su superficie. En su superficie hay una capa de moco y bicarbonato. Nosotros a veces simplificamos y decimos las parietales producen ácido clorhídrico. Bueno, si quiere uno simplificar, estamos de acuerdo, pero en realidad lo que hace es bombear los protones. Porque si alguien me preguntara, oiga, esa célula produce ácido clorhídrico, ¿cómo no quema la célula? Entonces le tengo que decir, mire, ¿de verdad sabe cómo es? No secreta ácido clorhídrico. Lo que hace es producir los protones, bombear los protones que en la luz gástrica se van a combinar con el cloro y se va a formar ácido clorhídrico. El pH característico, ácido 2, del ácido clorhídrico en la luz del estómago es justamente allí, en la luz del estómago, no en su superficie. Si por algún motivo la superficie perdiese la capa de moco y bicarbonato, ese pH 2 quema la superficie. El ácido quema la superficie del estómago y tengo una gastritis, una úlcera, en fin, patología. Lo normal es que el pH ácido esté en la luz, el ácido clorhídrico esté en la luz y en la superficie capa de moco y bicarbonato protegiendo. Las parietales producen también un péptido que se llama factor intrínseco que permite absorber la vitamina B12 en el ileón, que es una parte del intestino delgado. La vitamina B12 es importante, lo tienen que pensar, para la síntesis de ADN de los precursores del glóbulo rojo. Actúa como una coenzima allí. Las vitaminas eran coenzimas, ¿no? Entonces uno puede tener una anemia, por ejemplo, por tener una gastritis, porque no se absorbe B12, si no se absorbe B12 no hay precursores de los rojos y hay cada vez menos rojos. Por supuesto que no es el único motivo de tener una anemia, pero es uno que les comento. ¿Qué más? Teníamos istmo, cuello, cuerpo. En el cuerpo encuentro algunas células parietales, pero sobre todo encuentro unas células que se llaman principales. Son bastante parecidas en cuanto al aspecto poliédrico o prismático a las parietales que comentamos. No tienen ningún canalículo, son basófilas. ¿Por qué? Porque estas células están en activa síntesis proteica, están produciendo enzimas gástricas. El pepsinógeno, que en la luz gástrica por el pH ácido pasa a pepsina, que sirve para hidrolizar proteínas, la lipasa gástrica, la renina, etc. En el estómago, además de producirse en mezcla, se produce la digestión de algunas sustancias. Oye, ¿se absorbe algo? No, en el estómago lo único que se absorbe es el alcohol, un poco del alcohol, nada más. Bien. Además de las células principales que producen las enzimas y de las parietales, no hay otra cosa en la parte del cuerpo. Y en el fondo encuentro las células que se llaman pertenecientes al sistema APUD, células que captan y decarboxilan precursores de aminas. Son células endócrinas, es decir, son células que producen péptidos reguladores de la movilidad o motilidad del tubo digestivo en esa región y en otras vecinas, y también de las secreciones. Entonces, células que antes se les llamaba enterocromafines, cromafines, sistema APUD, que capta y decarboxila precursores de aminas. Y luego, ¿qué encuentra? Y bueno, se me terminaron las glándulas. Y ahora, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa envía unos finos tabiques, proyecciones entre las glándulas que se llama músculo de Renaud. Bien, por debajo, su mucosa, por debajo o por fuera sería. Su mucosa, conectivo, vasos, nervios, plexo submucoso. Obviamente no hay glándula ni nada, porque había solo dos lugares, lo vuelvo a repetir, que tenían glándulas en la submucosa: el esófago y el duodeno. Ya lo dijo, se lo repito por si acaso. ¿Qué más encuentro? Bueno, la muscular propia. La muscular propia, siempre músculo liso, ¿no? En el caso del estómago no tiene dos hojas, tiene tres hojas: una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Bien, esto es importante
¿Por qué? Porque en algún momento, cuando estoy en lo que se llama píloro anatómico, se produce un engrosamiento, un esfínter pilórico, a costa sobre todo de las capas oblicua y circular. Entonces ahí tendría yo el píloro anatómico. El píloro anatómico no coincide con el píloro histológico. Es decir, si yo pusiese, entre comillas, ¿no?, un enanito a caminar, como lo de los dibujitos, por el estómago y se va hacia el intestino, encuentra primero el píloro anatómico y luego encuentra el píloro histológico. ¿Y el píloro histológico en qué consiste? Bueno, les tengo que contar una cosa. En la región del antro, porque había cardia, fondo, cuerpo, antro y píloro, en la región del antro gástrico aparecen unas glándulas, además de las glándulas gástricas, en la mucosa, que se llaman glándulas de Brunner, como suena pero con doble N. Las glándulas de Brunner producen una secreción notablemente alcalina. Oiga, en el estómago, sí, ya nos estamos yendo, ya estamos marchándonos del estómago. Y están en la mucosa, algunas pocas glándulas de Brunner en la mucosa. ¿Y dónde estoy? En el estómago. Ahora, las glándulas de Brunner comienzan a atravesar la muscular de la mucosa y se van a ubicar tanto encima de la muscular de la mucosa, como por debajo, en la submucosa. Entonces, cuando yo tengo glándulas de Brunner en la mucosa y en la submucosa, eso se llama píloro histológico. Quiere decir que ahí es el límite histológico. Primero, el enanito que iba caminando se encontraba con el píloro anatómico y luego con el píloro histológico. Y finalmente las glándulas de Brunner se van a encontrar exclusivamente en la submucosa. Díganme ustedes, ¿dónde estoy? ¿En qué parte estoy? Si tengo glándulas en la submucosa, en duodeno. Ya estoy en intestino delgado, en duodeno. ¿Por qué? Porque había solo dos sitios con glándulas en la submucosa, que eran el esófago y el duodeno. Va a seguir con esto fastidiándonos y un ratito. Glándulas en la submucosa, exclusivamente duodeno. Oye, ¿y el resto de la estructura? Bueno, ahora les cuento cómo es la estructura del intestino. Primero vamos a terminar con estómago. ¿Qué más se encuentra en el estómago más allá de la muscular? Bueno, una serosa, el peritoneo. ¿Cómo es una serosa? Como siempre la serosa, mesotelio, un epitelio siempre plano y por debajo conectivo denso, que siempre debajo del epitelio estamos acostumbrados a decir en piloto automático, decimos conectivo laxo, no, este es conectivo denso en las serosas. Bien, ¿qué hizo el estómago? Mezcló y digirió algunos de los alimentos. Se forma lo que se llama el quimo, que es ácido. Ahora, el quimo pasa al intestino y en el intestino yo voy a tener ya una secreción notablemente, terriblemente alcalina producida por las glándulas de Brunner. Entonces se va a formar un bolo alcalino que se llama quilo en el intestino. ¿Quién da esa alcalinidad? La secreción de las glándulas de Brunner, fundamentalmente. Bueno, vamos a entrar al intestino. En el intestino debo tener una mucosa, sí, tengo una mucosa, tengo una submucosa, tengo una muscular, lo de siempre va. Sí, genial, lo de siempre. Bueno, pero hay que contar cómo es la mucosa. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico simple. Oiga, como en ningún lado. ¿Por qué? Porque aquí el epitelio cilíndrico simple tiene dos tipos celulares. Una, células caliciformes, acaban de aparecer aquí, no estuvieron antes. En el estómago no había caliciformes. Las caliciformes aparecen en el intestino delgado y van a persistir hasta el intestino grueso, cada vez más incluso. No pongan caliciformes en otro sitio más que en el intestino. ¿En cuál? En cualquiera de ellos. Intestino delgado e intestino grueso. Bueno, caliciformes. ¿Y qué más? Y unas células cilíndricas tienen microvellosidades apicales que se llaman enterocitos. Enterocitos. Entonces tenemos enterocitos y caliciformes. Predominan en el intestino delgado los enterocitos. Hay más enterocitos que caliciformes. Y por debajo, ¿qué tiene? Y un epitelio. Y hay glándulas, y unas glándulas que se llaman glándulas de Lieberkühn. Las glándulas de Lieberkühn tienen diferentes tipos celulares. Unas que se llaman oligomucosas, que son las precursoras de las caliciformes superficiales. Otras que se llaman cilíndricas de la base de la cripta,
que son cripta de Lieberkühn, ¿no? Que son las precursoras de los enterocitos superficiales, unas células que llaman células de Punnett, por un investigador americano que las descubrió, aunque la función nunca estuvo del todo clara o definida, siempre se sigue investigando, pero están ahí las células de Punnett, y unas células pertenecientes al sistema APUD. Bien, además de esta estructura general y la muscular de la mucosa, además de esta estructura, tienen que saber que la mucosa del intestino delgado, en cualquiera de sus partes, duodeno, yeyuno, íleo, forma unas proyecciones digitiformes como dedos hacia la luz que reciben el nombre de vellosidades intestinales. Entonces yo tengo, aparte de todos los pliegues y repliegues de la mucosa, tengo las vellosidades intestinales y están revestidas por un epitelio que tiene células absorbentes que a su vez tienen microvellosidades. Todo destinado a aumentar la superficie de absorción. Al menos eso es lo que se logra. Se aumenta la superficie de absorción. ¿Qué se realiza en el intestino? La absorción. En el intestino delgado se absorbe la mayor parte de todo lo que se absorbe. ¿Dónde se absorbe? En el intestino delgado. ¿Hay algo de digestión superficial? Sí, como quiera, pero lo que hay es fundamentalmente absorción en el intestino delgado. El intestino delgado tiene, desde el punto de vista anatómico, duodeno, yeyuno, íleon. Desde el punto de vista histológico, el duodeno por un lado y yeyuno, íleon como una sola estructura por el otro. ¿Por qué? Porque no hay diferencia histológica entre el yeyuno y el íleon. Y su mucosa, bueno, sí, es distinta en duodeno que en yeyuno y íleon. ¿Por qué? Porque el duodeno tiene glándulas en la submucosa. ¿Recuerdan que había dos? ¿Sí? Bien. Y el yeyuno íleon no tiene glándulas en la submucosa. Y por fuera de ello, bueno, la capa muscular, dos hojas, músculo liso, plexo mientérico o de Overbach. Bueno, obviamente en la submucosa estaba el de Meissner, algo de conectivo y ya. Y por fuera la serosa, el peritoneo. Recuerden que así como comentamos que en el íleon se absorbe la vitamina B12, en el duodeno se absorbe el hierro. El hierro no se absorbe en otro sitio, se absorbe allí, en el duodeno. Bien, estamos con intestino delgado, casi, nos falta una cosa. En el eje de la vellosidad, además de encontrar una proyección de la muscular de la mucosa que se llama músculo de Bruch, encuentro un vaso linfático que se llama vaso quilífero. Ese vaso linfático se lleva la circulación fusional que llevó la sangre de la vena porta, y es la que se llama quilífero porque se lleva, ¿qué cosa? El quilo como linfa. Bien, vamos a intestino grueso. El intestino grueso tiene una estructura que en cierto modo es similar a esta que acabamos de comentar y en cierto modo difiere notablemente. Similar porque, bueno, porque empezamos, ¿no?, con que siempre una mucosa, una submucosa, una muscular, una serosa o una adventicia según la región, en este caso. Y la mucosa, ¿qué tiene? Un epitelio cilíndrico simple con células absorbentes, enterocitos y células caliciformes. Oiga, lo mismo que, sí, lo mismo. Pero en intestino grueso predominan las células caliciformes. ¿Por qué? Porque la función aquí no es absorber. La función es lubricar el paso de la materia fecal. Entonces hay más caliciformes que absorbentes. ¿Se absorbe algo en el intestino? Sí, sí. Agua. De lo poco que se absorbe, la mayor parte es agua. Esa es la forma correcta de decirlo y es lo que ocurre. De lo poco que se absorbe, la mayor parte es agua. No salgan diciendo luego, y yo lo tengo en el video, la mayor parte del agua se absorbe en el intestino. No, la mayor parte del agua se absorbe en el intestino delgado, como la mayor parte de todo lo que se absorbe. No embromemos. Ahora, de lo poco que se absorbe en el intestino grueso, la mayor parte es agua, lo cual contribuye a darle la consistencia a las heces, a la materia fecal. No tengo vellosidades, no hay vellosidades en el intestino grueso. En el intestino grueso, cualquiera sea la parte del intestino grueso que ustedes quieran, no hay vellosidades, jamás. ¿Tengo lámina propia? Sí. ¿Tengo criptas o glándulas de Lieberkühn? Sí.
con las mismas células, los mismos tipos celulares. Obviamente hay más oligomucosa predominando, por eso va a haber más caliciformes. Tengo muscular de la mucosa, genial. Obviamente no hay vaso quirífero, no hay músculo de Bruch, no hay vellosidad directamente. Y luego la submucosa, como siempre, conectivo vaso nervio plexo. ¿No hay glándula? No, porque los únicos dos lugares eran el esófago y el duodeno con glándulas en la submucosa. Les juro que no se lo repito más. Bien, y por fuera de eso, y bueno, por fuera de la capa muscular, músculo liso siempre, es circular interna, longitudinal externa. En realidad, desde la raíz del apéndice hay unas bandas longitudinales que se llaman tenias, aún por fuera de estas últimas. Y que se van perdiendo ya en el final del colon, entre el colon sigmoide y el recto. Por fuera, serosa o adventicia. Bueno, depende. Si estamos hablando de recto, es una adventicia. Si hablamos de colon, redondeamos una serosa. ¿Por qué digo redondeamos? Porque si se va a poner en exquisito, el colon derecho tiene en la pared posterior una fascia de Tolt que se llama, que es una adventicia, pero es solo en la pared posterior. Y lo mismo la pared posterior de la mitad derecha del colon transverso, porque en la mitad izquierda ya tiene completamente peritoneo, lo mismo con el sigmoide, y luego en el recto. Bueno, mi idea no es que sean expertos en ver dónde hay serosa y una adventicia, la idea es, en recto, simplifiquemos, adventicia, y en colon, serosa, ya. Y la función, bueno, el tránsito de la materia fecal. ¿Con esto tenemos aparato digestivo? No, tenemos tubo digestivo y algunas cositas de las que funcionaban en él. Ahora, para entender completamente, para darle significado completamente a esto, bueno, nos hacen falta las glándulas anexas. Las vamos a tratar en una próxima reunión. Espero que les haya sido de utilidad.